Hola, buenas a todos. Primero me voy a presentar, por si no me conocen. Mi nombre es Mariela Moreira, soy la licenciada del Comité de Infecciones del Hospital de Clínicas. Y bueno, la idea de esta charla es poder brindar de lo que me compete como función y herramientas que pueda contribuir a las buenas prácticas, tanto para la protección como personal de salud y también como forma de contribuir en lo que es la prevención y control de la dispersión de la enfermedad. Como agenda me planifiqué poder hablar muy escuetamente nomás de lo que podamos entender de lo que es esta enfermedad, el COVID-19, cómo se transmite, o por lo menos lo que sabemos hasta ahora de cuáles son los mecanismos de transmisión, cómo podemos cuidarnos en cuanto a las medidas de prevención y control, en cuanto a los usos de los elementos de protección personal que debemos usar. Hablar también de la importancia de la limpieza y desinfección, de lo que son todo el equipamiento y superficies hospitalarias. Y después consideraciones generales que me fui anotando acá en la agenda para dar de clase de consultas que me han venido haciendo, para ver si las podemos ir evacuando. Bueno, esta enfermedad, este nuevo coronavirus, que se denominó SARS-CoV-2, que la manifestación de la enfermedad se ha determinado que se llama COVID-19. Ese nombre se ha determinado, el número vamos a decir, es por el año que se descubrió que comenzó toda esta enfermedad en China a fines de diciembre de 2019. De antecedentes no voy a dar porque ya eso lo venimos sabiendo desde que estamos sufriendo esta pandemia. Lo que sí vamos a decir es que de la forma que se manifiesta como una infección respiratoria aguda, con síntomas leves, como es tos, a veces fiebre, su mayoría, dolor de garganta, dificultad para respirar, eso lo podemos decir que son como cuadros leves, pero puede evolucionar hasta cuadros graves, como llevarnos a una neumonía grave y requerir cuidados críticos. Lo que sí sabemos es que las manifestaciones más comunes, de un 95 a un 98%, se manifiestan de esta forma, como una insuficiencia respiratoria. Casi el 88% se ha manifestado por fiebre, que el síntoma respiratorio alto, como es la rinitis, dolor de garganta, no ha sido el gran porcentaje de manifestaciones, se ha dicho que más o menos un 5%. Y hasta ahora, si vamos a hablar de un diagnóstico, podemos determinar dos tipos. Un diagnóstico que le podemos llamar caso sospechoso, cuando cumple ciertos criterios clínicos, y después tenemos el caso ya confirmado, que es cuando se le hace la muestra de laboratorio y se confirma por medio de una confirmación virológica que se hace con un exudado oronasal, discúlpenme, y bueno, ahí se confirma si ese caso tiene el virus o no. Del 80% de los casos podemos considerarlos que son leves, por lo menos lo que se ha notificado hasta el momento, a pesar de que si vemos la realidad europea, lo que sí se ha confirmado es que se dispersan muy fácilmente, por eso es lo que ha llevado a
a circular demasiado rápido del virus, y ha llevado a tomar todas estas medidas que es de cuarentena y evitar así circular el virus, ¿no? Estamos aprendiendo de esta enfermedad porque su transmisibilidad es muy rápida. La gravedad en los casos que ocasiona esa neumonía es muy importante. Y bueno, como toda enfermedad emergente, estamos aprendiendo y podemos decir que estas recomendaciones las estamos teniendo en revisión continua, y que de acuerdo a la nueva evidencia que vaya surgiendo en el transcurso de esta pandemia, vamos a ir evolucionando también en cuanto a mejorar y al tratamiento, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Cómo se transmite? Sabemos que al ser por una enfermedad respiratoria, o la manifestación por lo menos es respiratoria, se transmite por medio de las gotitas. Este mecanismo de transmisión es producido cuando el individuo que posee el microorganismo, o sea, el reservorio, tiene una puerta de salida, que esa puerta de salida es por la vía respiratoria, y se produce al hablar, al toser o al estornudar, la saca al exterior. En general la transmisión es de persona a persona, y para que hubiera una contaminación hacia un huésped susceptible, tiene que estar en una distancia cercana, que más o menos se habla de 1 metro a 2 metros. También esas gotitas, que son macrogotitas, quedan decantadas en las superficies que tenemos alrededor del paciente, y entonces esas superficies se contaminan, y entonces ese mecanismo de transmisión, aparte de ser por la vía respiratoria, se convierte de contacto. O sea que nosotros vamos con nuestro vehículo, que puede ser nuestras manos, donde tocamos esa superficie, la podemos llevar a nuestras propias mucosas. Por eso es importante que nosotros, y hacen tanta énfasis de que nos hagamos frecuentemente la higiene de manos, y sobre todo no nos estemos tocando nuestras mucosas, ni la nariz, ni los ojos, ni la boca. Después hay otro mecanismo de transmisión que también está dado cuando hacemos procedimientos generadores de aerosoles, o sea que llamamos que se hace una injuria en la vía aérea. Entonces esas macrogotitas se convierten en microgotitas, o sea, tienen un peso menor a las 5 micras, y la característica que tiene es que al aerolizarse quedan suspendidas en el aire, y se pueden desplazar a distancias un poco mayor que 1 metro, por eso estamos hablando de 2 metros, es lo que están haciendo las recomendaciones. ¿Cuándo es que se aerolizan, o cuando nosotros hacemos un procedimiento que le llamamos generador de aerosol? Bueno, cuando hacemos el hisopado nasoorofaringio, cuando hacemos una aspiración en el tracto respiratorio, o maniobras de reanimación, broncoscopías, cuando tenemos que realizar una ventilación no invasiva, la intubación, la extubación, o sea, todo aquello que nosotros estamos provocando una injuria en la vía aérea, se dice que se aerolizan, y ahí tendríamos que aplicar otro mecanismo de precaución. Cuando el paciente nos llega a la emergencia, por ejemplo, en nuestro hospital, nosotros tenemos que tener ya una primera alerta. Nosotros en este momento, cuando tuvimos que hacer un plan de contingencia, o un plan de acción para poder enfrentar esta nueva enfermedad, sabemos que los pacientes generalmente vienen por sus propios medios o en ambulancia, y el área más afectada va a ser el área de la emergencia. Como plan de acción, nosotros lo que hicimos es colocamos alertas visuales a la entrada de la emergencia, diciendo cuáles son los síntomas
que pueden ser respiratorios o alertándole a los pacientes, porque ese paciente en general lo recepciona a un personal administrativo, que es el que toma la primer dato del paciente. Entonces ese personal nosotros lo instruimos haciéndole un cuestionario que le pueda preguntar y alertarnos a nosotros, si viene con un cuadro respiratorio, para que diferenciarlo en la sala de espera. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros, al tener un tipo de contaminación o de transmisión, que son por las 3 vías, sobre todo el de gotita y contacto, que es en esta primera instancia, tenemos que separar el área y indicarle al paciente a dónde se tiene que ir, a un área respiratoria. De ahí le vamos a ofrecer un tapaboca, si cumple con los criterios del interrogatorio. Le vamos a ofrecer alcohol en gel, le vamos a instruir para que se esté higienizando las manos frecuentemente, para que no contamine otras superficies que no queremos que contamine, y también le tenemos que enseñar a que se etiquete la tos, o se cubra su tos para evitar también la dispersión. También tenemos que instruir a ese personal, que generalmente es administrativo de admisión, de que también se realice la higiene de manos frecuente, porque puede estar tocando áreas o superficies que están contaminadas con esas gotitas. Y la otra cosa que tenemos que fortalecer es la higiene del ambiente, para nosotros ir disminuyendo esa carga que pueda quedar depositada en esa superficie que desconocemos porque no las podemos visualizar, las gotitas. Una vez que el paciente nos llegó al hospital y hay una evaluación, hay un triage, que bueno, en esta presentación yo no la voy a estar determinando, después veremos si es necesario o no que la pongamos. Ese paciente es evaluado, entonces, o tiene 3 rutas. Una, que se va a ir de alta a domicilio, y bueno, se le va a hacer las instrucciones correspondientes para que cumpla con el aislamiento en su casa y sepa cuáles son sus alertas, o sea que se va a tener que autocontrolar, y va a haber un seguimiento telefónico. Otra va a ser, si el paciente está descompensado, no está como para irse a su casa y requiere una internación, en el hospital, hoy por hoy se definió que en el piso 8, sala 2, se va a hacer una cohorte de pacientes, porque este paciente requiere, si lo llegáramos a internar, o sea, si como esto es una pandemia y se supone, por los antecedentes que se vienen dando en otros países, que esto va a tener en la gráfica un pico bastante alto, nosotros dispusimos una sala para hacer una cohorte de pacientes que se llama agrupar todos los pacientes con las mismas características o el mismo diagnóstico, para poder continentar y ahí poder nosotros hacer un mejor recurso tanto de humanos como de los materiales. Y aparte continentamos, no estamos esparciendo el virus por varios lugares del hospital. Este paciente, en caso de internación, lo propicio es que tenga una habitación individual y que tuviera un baño individual. Eso sería lo recomendable. Y bueno, si el paciente cursa una gravedad, o sea, una neumonía o una descompensación de un tipo que requiera un cuidado crítico, ese paciente iría al CTI, que también se destinó una cama para pacientes con este criterio de enfermedad. Acá les dejo a modo de recordatorio que estas cartillas que son del Ministerio de Salud Pública siguen vigentes, y es importante que nosotros las recordemos y sepamos cuál es la forma que nosotros tenemos que protegernos, que ahora yo en
En esta charla lo que pretendo es justamente ir analizando paso por paso para tener claro de la forma de cómo tenemos que colocarnos las medidas de protección personal y también de cómo las tenemos que retirar. Pero es importante que nosotros las tengamos presente y también las tengamos presente a la entrada de la habitación, no solamente porque nos indica una alerta, sino que también a nosotros nos permite visualizar claramente de la forma de cómo tenemos que protegernos para evitar una dispersión. De las dos primeras, como son la verde, que es de gotita, y la de contacto, en general, a las precauciones estándar, que se aplican con todos los pacientes, en el caso de la gotita se le agrega la mascarilla común, o máscara quirúrgica, o tapaboca quirúrgico, porque se dice de varias formas, cuando entramos a la habitación del paciente y estamos a menos de 1 metro. En estos casos no requerimos una máscara N95, porque es por gotitas, y esas gotitas no se quedan suspendidas en el aire, esas gotitas caen y se depositan en una superficie, y por eso ahí tenemos que aplicar las precauciones de contacto. Nosotros debemos determinar siempre la colocación de los implementos de protección personal, siempre tenemos que saber el riesgo que nos vamos a enfrentar. Cuando nosotros sabemos que ese paciente en general va a ser, cuando está en un estado crítico o en un cuidado intermedio, que puede ser la otra fase, y en general requiere maniobras invasivas en la vía respiratoria, que es el momento que le llamamos que se aerolizan, o sea, se generan aerosoles, ahí vamos a tener que aplicar las precauciones aéreas, que en lo que varían con respecto a las otras precauciones anteriores, sobre todo en la colocación de la máscara N95 o el tapaboca de alta densidad, que también se le llama así. Y ahora, más adelante, vamos a ver bien que tiene ciertos requerimientos para que sea eficiente su uso, ¿no? Porque si la máscara no está puesta de una forma como debe ser, igual los riesgos los seguimos corriendo nosotros como trabajadores porque no nos estamos protegiendo. Como venía diciendo recién, tenemos que pensar. Cuando estamos enfrentados yo sé que a veces es muy difícil, sobre todo en situaciones de emergencia, cuando estamos enfrentados a pacientes que se desbordan por la cantidad de gente que viene, a veces es muy difícil pensarlo, pero yo creo que es bueno reflexionarlo y pensarlo previamente, y cómo podemos contribuir a que eso no nos falle a la hora de ese apremio que tenemos con los tiempos. Bueno, como vengo hablando, primero saber identificar el riesgo. O sea, eso lo tenemos que hacer para todos los pacientes. Nosotros sabemos que las precauciones estándar, las voy a mencionar por si no todo el mundo las tiene presente, son básicas e imprescindibles que se tienen que usar en todos los pacientes, más allá del diagnóstico que sepamos o no que tenga. Bueno, las voy a mencionar, son higiene de manos, siempre, el uso de protecciones con guantes, con sobretúnica o tapabocas si vamos a estar expuestos a secreciones, el buen uso de los residuos, sobre todo el buen manejo de los cortopunzantes, que no podemos olvidarnos, porque eso también es un riesgo para el trabajador que está con el paciente y el trabajador que va a venir vinculado después al que junta los residuos. También es importante la etiqueta de la tos, y más en esta fase respiratoria, que siempre la tenemos que tener presente. Y otra no menor es la inmunización que nosotros tenemos que tener como trabajadores de la salud. Nosotros tenemos que estar protegidos
con las vacunas que nos exigen en el carnet de salud, y más allá de ellas las que se recomiendan, como por ejemplo es la de la gripe, que de paso ya los voy mencionando, que a fines de ahora de marzo, principios días de abril, van a empezar a venir las vacunas y vamos a tratar de poner un puesto vacunatorio en el hospital para que todos podamos recibirla de la forma adecuada. Otra cosa que favorece muchísimo es tener los insumos en el lugar adecuado. Eso siempre favorece a la adhesión de cumplir las medidas que corresponden. Y sobre todo cuando se trata de elementos de protecciones personales que no usamos habitualmente. Tampoco podemos pensar que si nos estamos sobreponiendo cosas nos vamos a proteger más. Está demostrado que eso no solamente no nos protege, sino que a veces corremos más riesgo de contaminación cuando nosotros exageramos en las conductas de ponernos doble cosa porque parece que nos va a proteger más. Hay que recordar, que ahora más adelante lo vamos a ver, que cuando nosotros estamos colocando unas cosas que no corresponden y cuando las vamos a sacar, corremos más riesgo de contaminarnos. Hay estudios que han demostrado que 1 cada 2 veces nosotros estamos contaminando más cuando nosotros no nos sacamos bien esas protecciones personales. Por eso es muy importante que nosotros podamos practicar estos procesos previamente, ensayar en el lugar de trabajo con compañeros que nos puedan ir diciendo como espejo, para que nosotros en el momento de la atención ya los tengamos incorporados como algo habitual en la parte de nuestro trabajo. Eso contribuye mucho a que nosotros podamos minimizar los riesgos y sobre todo en la retirada de esos elementos de protecciones personales tenemos que tomarnos ese tiempo porque tanto los guantes como las oretúnicas, si nosotros los sacamos de una forma que no corresponde, nos estamos contaminando nuestro propio uniforme que queríamos proteger en el momento que nos pusimos ese elemento de protección personal. También es importante recordar que la higiene de manos tiene un tiempo determinado y sí o sí tenemos que cumplirlo. Bueno, la higiene de manos por siglos ha sido el elemento de protección que sigue siendo el más barato y eficaz en cuanto a la disminución de diseminación de cualquier tipo de patología, o microorganismo, o virus, o lo que fuere. Nosotros tenemos que saber bien la técnica, pero antes de eso nosotros también tenemos que recordar que no solamente un buen higiene de manos es suficiente si nosotros no estamos contribuyendo en quitarnos esas cosas que pueden contaminarse en el momento de que podemos decir, bueno, nos lavamos las manos, pero nos dejamos los 5 anillos que tenemos en las manos, la pulserita esa que tenemos a veces que venimos de recuerdo de Brasil, que nos trae buena fortuna, el teléfono, que es otro también elemento de contaminación. O sea que en el momento de que nosotros vamos a atender a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es retirarnos todos aquellos efectos personales para que nosotros podamos realizar esa higiene de manos de forma correcta y libre de cualquier reservorio que nos pueda quedar en las manos. Otra cosa importante que, sobre todo en la atención de este tipo de pacientes, es, si tenemos el cabello largo, recogerlo siempre, evitar contaminarnos nuestro pelo con superficies que puedan ir tocándose en las maniobras que tengamos que hacer, y en el caso de que nosotros
tengamos un pelo largo y que con un recogido, con una colita no es suficiente, aconsejamos de poner un gorro que nos cubra todo el pelo. Eso es a forma de protección nuestra, ¿no? Bueno, recordar que la higiene de manos con agua y jabón no puede durar menos de 40 a 60 segundos. Está bien determinado que si nosotros cantamos 2 veces el cumpleaños feliz, es el tiempo justo como para decirnos si hicimos una higiene de manos correcta. Siempre es importante que nosotros hagamos la flexión como debe ser, palma contra palma, palma de la mano izquierda sobre la mano derecha, con los dedos entrelazados y viceversa. También nosotros tenemos que hacer en el dorso de la mano, hacer pequeños movimientos circulares para que nosotros producir el frotado que llamamos, y la remoción de esa flora que tengamos ahí transitoria. Todos los interdigitales de la rotación de los dedos, para también remover en todos los pliegues que nos pueda quedar esos microorganismos depositados. Luego nosotros debemos enjuagar debajo del grifo y secarnos con una toallita de papel descartable, y después con esa misma toallita agarramos el grifo y la secamos, y ahí tendríamos nuestras manos seguras para poder trabajar. En el caso de que tengamos las manos visiblemente limpias y no sea luego de ir al baño, podemos usar soluciones de alcohol en gel, que es una medida muy efectiva en cuanto a la higiene de manos, y está demostrado que dura la mitad del tiempo, y la eficacia es la misma siempre que tengamos nuestras manos limpias. Otra cosa que debemos recordar son los 5 momentos que sí tenemos que aplicar cuando estamos en la atención del paciente, que es recomendable tener alcohol de gel siempre cerca para que esta medida se pueda cumplir. Eso vuelvo a reiterar de lo que decía al principio, el tener los elementos en los lugares adecuados, está demostrado que eso favorece a poder adherir a hacer la higiene de manos en el momento adecuado. Bueno, después que nos lavamos las manos, el segundo paso, hablando de los elementos de protección personal para la atención de paciente que requiera ingresar en una habitación que tenga aislamiento de contacto de gotitas o aéreas, esto aplica para los 3 tipos de aislamientos, ¿no? Nosotros la valoración de esta sobretúnica la vamos a hacer de acuerdo al riesgo. Siempre voy a volver a lo mismo, porque ¿en qué varía esto? Es que si nosotros vamos a hacer un procedimiento que sabemos que no va a generar ningún fluido, porque vamos a tomar los parámetros vitales, o vamos a dar una medicación o a controlar una bomba, del cual no hay riesgos que nosotros podamos sufrir una salpicadura importante, nosotros ahí la sobretúnica que nos pongamos no tiene por qué ser las impermeables, esas que sí tenemos que conservar en el momento que realmente la tenemos que usar, que es cuando, por ejemplo, vamos a hacer un procedimiento en la vía aérea que puede generar una aspersión más importante de fluidos. Lo importante cuando nosotros vamos a colocarnos una túnica es ya saber que de acuerdo al tamaño de cada uno, esa túnica sea apropiada para ponernos. ¿En qué sentido? Que nos pueda cubrir todo nuestro uniforme, por delante y por atrás, que tengan tirillas que nosotros podamos ajustar, pero que también sean de la forma adecuada, que para cuando nosotros nos vamos a retirar esa sobretúnica no tengamos que hacer mucha manipulación, o sea que se puedan desprender fácilmente. Por eso se aconseja que estas tirillas nunca las prendamos atrás, sino que a un costado, de una parte lateral de nuestro cuerpo, que es más fácil para desprenderla.
De preferencia, más sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos de mucho riesgo, que sea por debajo de la rodilla o hasta la mitad de la pantorrilla, que tenga un puño que quede bien ajustado, que nosotros podamos poner el guante por encima de ese puño para cubrirnos bien la muñeca. Y como decía recién, que si anticipamos un riesgo de salpicaduras, sobre todo en estos pacientes COVID-19, que sea impermeable en estas situaciones. ¿Cuándo debemos colocarla? Siempre al entrar a la habitación, y siempre también tenemos que retirarla antes de salir de la habitación, porque esto contaminado debe quedar dentro de la habitación. Bueno, viene el tercer paso, que es la colocación de los tapabocas. Tapabocas vamos a también hacerlo según el riesgo. En este caso, el tapaboca común va a ser cuando estamos expuestos al paciente a una distancia menor a 1 metro, y siempre que haya riesgo de salpicaduras y que no sea con una injuria de la vía aérea, o sea, cuando son la transmisión de gotitas. Que también tenemos que tener la precaución de una buena colocación. Nosotros tenemos que cubrir correctamente sobre la nariz y la boca, tratar de adaptar esa piecita metálica o flexible que tienen todos los tapabocas. En general nosotros los tapabocas que tenemos son los tapabocas quirúrgicos comunes, que tienen la capa superior que es celeste, y la otra capa que va para adentro interna es blanca. Eso tiene un fundamento porque lo que hace es que la capa celeste es más impermeable y la capa interna absorbe, porque eso es lo que nos ayuda a que nosotros podamos respirar y a la vez no se humedezca tan fácilmente como cuando no tienen esa capa interna. Sobre todo esto lo menciono porque ahora con esta fabricación que nosotros vamos a tener que hacer por el problema que estamos teniendo con los tapabocas, que es un problema a nivel país y a nivel mundial, en esta fabricación que estamos haciendo, que posiblemente vamos a tener que usar, el tapaboca va a tener un tiempo más acotado de uso porque se humedece muy fácilmente, porque no tiene una tela interna que absorba la humedad que nosotros tenemos en nuestra propia boca. Entonces vamos a tolerarlo menos tiempo. Otra cosa importante, después que nosotros ajustamos en la nariz y la boca, el tapaboca, es la forma de cuál lo vamos a atar. Siempre la forma correcta es por encima del lóbulo de la oreja, la tirilla, y la otra parte por debajo de la oreja, o sea, a nivel de la nuca o en el cuello. Lo que nosotros debemos evitar es que esas tirillas se crucen, porque ¿qué pasa cuando nosotros cruzamos las tirillas? Se forma un pliegue, y en ese pliegue hay una apertura lateral que igual nosotros estamos corriendo riesgo de que pueda haber ingreso de secreciones. En este caso, que estamos hablando de estos tapabocas comunes, se tienen que descartar luego de su uso. No podemos salir con estos tapabocas colgando en el cuello, ni tampoco dejarlo fuera de la boca ni de la nariz, ni tocarlos, porque esos tapabocas se pueden contaminar en la parte exterior, y nosotros, si los tocamos o nos lo bajamos para hablar, estamos contaminándonos también las manos y ya dejó de tener efecto el tapabocas. Bueno, ¿cuándo vamos a usar este tapaboca? Nosotros ya lo venimos diciendo, pero lo vamos a reiterar. El tapaboca N95, máscara de alta densidad o respirador, lo pueden encontrar con cualquiera de estas terminologías. Este tapaboca lo vamos a usar cuando requerimos tener una precaución aérea. O sea, en este caso de COVID-19 va a ser siempre que nosotros vayamos a tener riesgo de manejar la vía aérea,
por riesgo de que un paciente se estuve, por ejemplo en el CTI. Entonces, en estos casos debemos tener la precaución de utilizar este tipo de tapabocas. Saliendo del COVID-19, estos tapabocas se usan habitualmente cuando nos enfrentamos a pacientes que tengan diagnóstico o sospecha de tuberculosis, de varicela o sarampión. O también cuando vamos a hacer la toma de muestra del hisopado, tenemos que colocarnos también este tipo de precaución, el tapaboca N95. Tiene varios pasos en la colocación y también tiene una particularidad que nosotros debemos probar este tapaboca para saber que realmente esté cumpliendo su función. Primer paso, sostenemos el respirador en la palma de la mano, permitiendo que las tirillas cuelguen, como lo vemos ahí en la diapositiva en el paso 1. Lo sostenemos con una mano. Paso 2, agarramos el respirador y la tirilla de arriba la subimos también igual que el tapaboca común por encima de la oreja, con la particularidad de que ya vamos haciendo el ajuste en la nariz. La tira de la correa inferior la ponemos por debajo también de la nuca de la cabeza, detrás debajo del pabellón auricular, y ahí ya vamos a ir viendo que se va ajustando a nivel de la nariz y del mentón. Después tenemos que ir con nuestras dos manos, colocando los dos dedos de cada mano, y allí lo que tenemos que hacer es pellizcar la pieza con las dos manos, con los dos dedos, para poder ajustar a nivel de la nariz, de acuerdo a la nariz que cada uno tenga, la vamos a ir ajustando de forma de ir moldeándola a nivel facial, y le vamos logrando el ajuste adecuado. Después que tenemos colocado bien esta mascarilla, tenemos que hacer unas pruebas. La prueba del cierre positivo se llama. Tenemos que exhalar bruscamente, así vamos a causar una presión positiva dentro del respirador, y evaluar que no haya pérdida para afuera. Si hay pérdida, tenemos que volver a ajustar el respirador de forma de que nosotros, al exhalar bruscamente, no puede haber ninguna pérdida de aire por ningún lado de lo que colocamos nuestra mascarilla. Y para probar la parte, o sea, el cierre negativo, o sea, que no venga nada desde afuera, ahí tenemos que hacer una inhalación profunda, y el respirador se tiene que adherir a su cara. Esto lo tenemos que repetir tantas veces sea necesario para que nosotros nos aseguremos de que este tapaboca lo tengamos de forma correcta. Ahí yo le dejé unos dibujos que el CDC promociona, de cuál es la forma correcta delante y atrás, y cuál sería la forma incorrecta, y cómo nunca debemos tener ese tapaboca colgando en el cuello, que lamentablemente lo seguimos observando, y lamentablemente lo seguimos viendo con pacientes que no tendrían, porque el uso de este tapaboca N95 solo es para el uso del personal de la salud, no es para darle al paciente. El paciente siempre le tenemos que ofrecer una máscara quirúrgica común por varias cosas. Primero, porque si ustedes hacen esta prueba, y la van a tener que hacer para comprobar que realmente tienen bien puesto su tapaboca, es muy difícil el tolerar este tapaboca durante mucho tiempo. Entonces, si nosotros estamos poniendo a un paciente que ya tiene una enfermedad respiratoria, imagínense que no lo podría tolerar, o sea, nunca lo tendría ajustado como debería ser. Y tampoco tiene sentido, porque este tapaboca lo que hace es cuidarnos a nosotros, personal de la salud,
de todas esas partículas que quedan suspendidas en el aire, que son micropartículas que miden menos de 5 micrones, que nosotros no las exhalemos a nuestra vía respiratoria. O sea que el paciente ya está contaminado, lo que tiene que tener es una tapaboca común. Si nosotros tenemos que reusar este tapaboca, que va a ser lo más frecuente porque estamos teniendo problemas importantes de material, hay dos recomendaciones que, digo, no son recomendaciones que están avaladas, pero bueno, nosotros tenemos que ir avaladas, digamos, por el fabricante, porque el fabricante dice que es de uso único y hay que tirarlo. Se ha buscado a nivel mundial la mejor forma para poder reusar estos tapabocas en la medida que cumpla su función, ¿no? Eso es fundamental. Lo que han recomendado como primera opción es colocarse el protector facial por encima, o sea, ahora lo vamos a ver en otras diapositivas, que eso ya nos está protegiendo de que no se humedezca desde afuera con salpicaduras que no queremos que se nos contamine, visibles. Y la otra forma que también han sugerido es ponerse un tapaboca quirúrgica por encima. Que yo según he escuchado en charlas de la licenciada Guerra, que es experta también en este tema, ella lo recomienda como segunda opción. Ella está recomendando la protección facial total. Acá viene la protección total facial o la protección ocular. Nosotros dentro del hospital estamos recomendando que para cuando se haga este tipo de maniobra, tener como opción la máscara protector total de facial, que la que estamos teniendo es esta. También para la colocación y el retirado de esto también tiene su forma de colocarla, ¿no? Hay que también tratar siempre de evitar tocar la parte delantera, siempre tenemos que tomarla de los laterales, o sea, de las patillas, en este caso, o en este caso del lateral que tiene acá, y también tenemos que tener la precaución de no estar modificando todo el trabajo que nos dio poner el tapaboca, evitar mover el tapaboca, porque si no ahí tendríamos que hacer de vuelta la prueba. ¿Cuándo recomendamos ponernos este tipo de protección ocular y facial? Bueno, evidentemente cuando vamos a estar en un contacto bien cercano con el paciente, con estos síntomas respiratorios que tiene el paciente COVID-19, cuando vamos a estar muy expuestos a fluidos, con el objetivo siempre de proteger nuestras conjuntivas. Este tipo de protección no son descartables, son lavables y las tenemos que reutilizar. Más adelante vamos a ver cuál es la forma correcta de hacerlo. Bueno, después que nos pusimos entonces, para repasar, nos higienizamos las manos, nos pusimos la sobretúnica, nos pusimos el tapaboca según el procedimiento que vamos a hacer, y la mascarilla, el último paso es la colocación de los guantes. Estos guantes también van a variar de acuerdo al procedimiento. Si nosotros vamos a hacer un procedimiento de este tipo, de generadores de aerosoles de alto riesgo, tenemos que conservarnos los guantes más fuertes y largos. Los apropiados para este tipo de procedimientos son los quirúrgicos, porque son más resistentes y más largos, porque nosotros así nos protegemos bien los puños de nuestras manos, y también corremos menos riesgos de que se nos puedan romper. Por eso, para este tipo de maniobras que nosotros vamos a estar realizando bruscas, es recomendable que nos pongamos guantes de los de tipo cirugía. Sabemos que si no es un procedimiento invasivo, no precisamos que sean guantes estériles. Cuando vamos a hacer procedimientos, cualquiera sea que sea por protección, tienen que ser guantes limpios, no tienen por qué ser estéril, y también puede ser
cualquier guante que si nosotros no vamos a estar haciendo esos movimientos que podamos romperlos. Lo que sí es que tenemos que saber y tener que sean adecuados a nuestras manos, y lo que no se recomienda es usar más de un par, porque también al quitarnos, es como lo dije hoy, podemos correr riesgo de contaminarnos nosotros mismos. Bueno, después que nos colocamos todos los elementos de protección personal, también hay una secuencia para la retirada. La colocación, ya la vine diciendo ahora, no la voy a volver a reiterar. Lo que sí voy a mencionar cómo se tiene que retirar. El retirarse los elementos de protección personal van a ir de acuerdo a los principios que usamos para todo. Nos retiramos lo más contaminado y dejamos lo menos contaminado para lo último. En general podemos decir que es inverso a la colocación, o sea, lo último que nos pusimos fue los guantes, en este caso como es lo que más nos contaminamos, es lo primero que nos tenemos que retirar, porque nosotros ahí evitamos contaminar cosas, tocar nada que no tengamos que tocar. Hay una técnica que nosotros tenemos que usar para la retirada de los guantes contaminados o sucios. Tenemos que, con las manos enguantadas, tomar con una mano, la otra, como vamos a tomar con el guante que está contaminado, lo tomamos por la parte exterior del guante, y ahí vamos retirándolo de una forma que va quedando al revés y lo vamos arrollando en la propia mano enguantada. Una vez que retiramos todo de la mano y solo tenemos la mano enguantada con el otro guante adentro sucio, con el dedo índice, nosotros tenemos que agarrar la parte interior del guante y ahí lo vamos sacando de medida de que no nos contaminemos el dedo, y lo vamos haciendo como una bolita el guante, y ahí lo descartamos en el lugar adecuado, que es la bolsa de residuos contaminados. Ahí nosotros, cada vez que nos retiramos un elemento de protección personal, tenemos que tener alcohol en gel cerca, porque cada vez que nosotros nos retiramos un elemento, tenemos que hacernos higiene de manos con alcohol en gel. Ahí nos hacemos la higiene con alcohol en gel. Segundo paso, nos quitamos la máscara facial o el protector ocular. Ahí vamos, también lo tenemos que agarrar del lateral, evitando tocar el frente. Ahí lo vamos a tener que dejar depositado en alguna superficie que tengamos, igual eso va a estar contaminado, ¿no? Alguna superficie que tengamos cerca, plana, dentro de la habitación, porque eso generalmente va a ser de reuso. Una vez que nos sacamos el protector ocular, que de preferencia, si nosotros podemos, lo mejor es tener ya algún dispositivo que tenga alguna dilución con jabón o dilución con hipoclorito, depende la máscara que usemos, para poder ya evitar tocarla nuevamente. Dejarla en un lugar que nosotros después sea de fácil, o sea, que nosotros podamos limpiarla, hacer una limpieza dentro de la habitación y sacarla para hacer el procedimiento correcto en el lugar donde limpiamos material. Como tercer paso, ahí tendríamos que sacarnos la sobretúnica, que también tiene toda una... Ahí nos hacemos higiene de manos nuevamente, me olvidé mencionar. Después nos sacamos la sobretúnica, la sacamos desde el cuello, y la vamos arrollando también desde lo limpio, siempre tratando de no tocar lo exterior, que es lo más contaminado. Nos vamos sacando desde el cuello, deslizándonos por los brazos, y la vamos arrollando y la descartamos también en el residuo contaminado. Y como ahí nos hacemos higiene de manos de nuevo con alcohol en gel, y después hacemos
la extracción del tapaboca, que la tomamos también por las tiras, evitando siempre tocar la parte más contaminada, que es la parte superior, exterior, y también la descartamos en un tacho de basura. Nosotros para el hospital estamos tratando de filmar un video con la secuencia de la colocación y la sacada de los elementos de protección personal, que en cuanto lo tengamos también ya lo vamos a poner para disposición de todos. Una vez que nos quitamos el tapaboca, ahí y nos sacamos todos los elementos de protección personal, tenemos que hacernos una higiene de mano. En este caso es aconsejable hacerla con agua y jabón. Ahí salimos de la habitación. Acá yo traje un reprocesamiento de gafas de protección facial, que lo saqué de la página de Urigene, que también acá la coordinadora es Silvia Guerra. Ella hizo unas cartas, o sea, extrajo de Emory University, hizo la traducción y las puso y las colgó en la página como para que nosotros podamos contar en nuestros hospitales o centros de salud y tener de forma práctica cómo debemos hacer la limpieza. Ella aconseja, bueno, obviamente colocarnos un par de guantes, lo tenemos que poner en una toallita descartable sobre la mesada para conservar un lugar limpio. Después nos sacamos la lentilla, y después empezamos a hacer la limpieza de toda la máscara, contemplando todas las partes, de forma de que nosotros evitemos que quede nada contaminado, ¿no? Lo aconsejable, nosotros estuvimos evaluando riesgos, es que se haga una primera limpieza en la habitación, después se saque, puede ser en un balde, en un tupper, donde entre en algo que sea fácil de agarrar y que nosotros y que pueda hacer con alguna dilución, y que puede ser alguna dilución con jabón enzimático o con hipoclorito de sodio, y después llevarla a un lugar donde se lava el material y hacer una limpieza exhaustiva y decontaminarla y desinfectarla con lo que, según la máscara que vayamos a usar. Generalmente estas máscaras aceptan tanto el alcohol al 70 como el hipoclorito de sodio. También acepta los amonios cuaternarios o los peróxidos de hidrógeno. O sea, cualquier desinfectante de los que usamos habitualmente es efectivo contra los coronavirus. Bueno, hablando de limpieza y desinfección, como les mencionaba anteriormente, haciendo una revisión de qué agentes desinfectantes eran efectivos para este tipo de coronavirus. Por suerte, se ha comprobado que todos los desinfectantes que usamos habitualmente, hoy por hoy, ya sean los hospitalarios como los domésticos, son efectivos para la eliminación del virus. Sí tenemos que recordar que el coronavirus es viable, puede permanecer viable durante horas en cualquier superficie, sobre todo en aquellas superficies lisas que tienen más posibilidades de sobrevivir. Por eso es muy recomendable que nosotros aumentemos la frecuencia cuando tengamos este tipo de pacientes internados, y fortalecer también a nivel de todo lo que nosotros estamos trabajando en hacer la limpieza y desinfección frecuentemente. También en aquellos lugares que nosotros tocamos habitualmente, como son los teléfonos. Bueno, el teléfono celular está recomendado de que no lo usemos ni en ningún lado del hospital, y menos en este tipo de salas donde vamos a tener estos pacientes que estamos más expuestos.
Como ven acá, tanto amonios cuaternarios como el hipoclorito de sodio, como el peróxido de hidrógeno, son todos efectivos. Lo que, bueno, depende de la empresa, es el tiempo de contacto que tiene que tener para la efectividad. Por la revisión que yo estuve haciendo, los amonios cuaternarios en 10 minutos de acción ya es como que es suficiente. El hipoclorito de sodio es más rápido en cuanto al tiempo de contacto en la eliminación, pero bueno, hay una gran lista que es imposible ponerla toda. Yo puse algunos a forma de ejemplo, pero la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en conjunto con el FDA, han analizado los desinfectantes y bueno, ellos han publicado los desinfectantes que son aceptables para el uso contra el SARS-CoV-2. Bueno, en cuanto siguiendo con el tema, la higiene y desinfección, nosotros lo que estamos recomendando y que se puede seguir usando, que venimos usando hasta ahora, son los limpiadores desinfectantes, como fortaleza que en una sola acción ya son efectivos. Nosotros dentro del hospital tenemos tanto los que estamos trabajando en amonios cuaternarios, o en base a peróxido de hidrógenos. Si no contamos con limpiadores desinfectantes, recordar que el agua y jabón y después enjuague y la desinfección, que puede ser con alcohol o con hipoclorito de sodio, siempre son efectivas. Recordar que cuando trabajamos como desinfectante, el alcohol funciona por fricción y no por inmersión, y que la dilución de cloro está recomendada de las dos formas. Lo que sí recuerdo es que tenemos que aumentar la frecuencia. Nosotros determinamos que por lo menos tiene que ser una vez por turno y 2 veces en las superficies de alto contacto, por lo menos 2 veces, y que en aquellos implementos que utilizamos para los pacientes lo tenemos que hacer con bastante frecuencia, sobre todo las superficies más tocadas y los que están más próximos al paciente. El material respiratorio, bueno, lo que están recomendando, otra vez menciono a Silvio Guerra, ella recomiendan, como no tenemos mucha experiencia en esto, descartar todo aquello que nosotros no podamos asegurar una limpieza y desinfección en su totalidad. Los nebulizadores, catéteres nasales, las tubuladuras estas corrugadas, esas tenemos que descartar, porque nosotros si no podemos asegurar que se limpie y se desinfecte en toda la totalidad, no podemos trabajar con la tranquilidad de que ese material no quedó contaminado. En el caso, por ejemplo, de lo que nosotros vamos a reusar y tenga muchas piezas, eso implica que tenemos que hacerle un desarme total, o sea, tenemos que separar todas las piezas que sean posibles y lavar lúmenes interior de, por ejemplo, el ambú, yo puse ahí, que es uno de los implementos que más utilizamos en la vía respiratoria. Nosotros tenemos que asegurarnos la limpieza exterior e interior de ese dispositivo. En cuanto a la limpieza ambiental, en este caso, como todos los desinfectantes y limpiadores son eficientes para el coronavirus, se va a utilizar los mismos protocolos que se usan para las precauciones de gotete de contacto. Recordar que el funcionario de higiene, cuando entra a la habitación, también tiene que colocarse los elementos de protección personal, incluyendo el lavado de manos antes y después de colocarse los guantes. Los guantes tienen que ser de goma, resistentes, y tiene que usar un tapaboca común. También tenemos que recordar que si utilizan los limpiadores desinfectantes, tienen que hacer un protocolo de una detergencia con agua y jabón una vez por semana. Hay que remover esos limpiadores desinfectantes que van
actuando, yo siempre digo, como efecto cera, va quedando, y eso hay que sacarlo porque corremos riesgo de que vaya formando una película y se nos forme un biofilm. También es recomendable reforzar la limpieza y aumentar la frecuencia. Hacerla por lo menos una vez por turno y 2 veces también en las superficies de alto contacto. Tenemos que contemplar que no solamente en este caso es la habitación, sino que también los baños tienen que llevar el mismo tratamiento. Bueno, para ir terminando, acá puse consideraciones generales que, como dije al principio, me han preguntado. Es importante saber que evitar traslados del paciente, pero en el caso de que el paciente se tenga que trasladar, siempre debe llevar un tapaboca puesto, si es que lo tolera. Quien realice los traslados deben cumplir con las precauciones de gotita y contacto, o sea que el paciente a donde se traslade tiene que cumplirse todas las precauciones. Siempre hay que avisar previamente al lugar donde se llevan los pacientes, con cosa de que nosotros le podamos permitir que ellos preparen esa área de la forma adecuada. ¿Qué consiste preparar esa área? Es retirar cosas que no se usan habitualmente, entonces nosotros le damos el tiempo para que ellos preparen esa área y después no tengan que hacer toda una limpieza de todo aquello que no se usó, y que sí corre riesgo de contaminarse. En el caso del ascensorista, nosotros debemos informarle y proporcionarle también los elementos de protección personal que va a necesitar en el caso del traslado del paciente. Si el paciente tolera el tapaboca, nosotros ahí podemos bajar las medidas, porque ahí vamos a recordar que va a haber menos riesgo de salpicadura, de que el paciente no va a estar salpicando o repelando esas gotas. Entonces, si el paciente no puede usar tapaboca, bueno, tenemos que brindarle también al funcionario la sobretúnica y los guantes y un tapaboca. También tenemos que informarle que una vez que termine el traslado, tiene que limpiar y desinfectar, sobre todo las superficies de alto contacto, que después otra gente puede estar tocando con las manos. Las botoneras de los ascensores también venimos fortaleciendo en limpiarlas con otra frecuencia. Es importante ventilar los ambientes, sobre todo donde están esos tipos de pacientes respiratorios. Tenemos que limitar esa circulación al mínimo posible. Nosotros ahora, para la recomendación que estamos haciendo para los pacientes de la cohorte, también estamos tratando de que no tengan acompañantes, porque eso también genera no solamente un gasto excesivo de elementos que después vamos a tener, sino que también eso también favorece a que haya mayor diseminación del virus. Por lo tanto, se suspenden las visitas. Y después, con respecto a todo lo que es residuo, lavadero, manipulación de la ropa o la parte de alimentación, eso se rige por el protocolo actual. No hay variantes porque tenemos que recordar que nosotros ya tenemos establecidos, por ser trabajar en un hospital, que la ropa se considera toda contaminada. En el caso de alimentación, ya está establecido que los pacientes que tienen aislamiento, con precauciones de aislamiento, de gotita, de contacto respiratorio, se les lleva en bandejas descartables, sobre todo esto que es de contacto y de gotita, que no vamos a estar corriendo riesgo, entonces de compartir. El paciente tenemos que educarlo, si el paciente tiene objetos personales, como por ejemplo es un vaso o alguna otra cosa que pueda utilizar, tiene que ser de uso único. Todo lo que tenga el paciente tiene que ser de uso único de él y no debe compartir nada con nadie si no pasa previamente por una limpieza y desinfección del artículo que vaya a hacer. Bueno, me voy despidiendo. Esto es un principio. Estoy en lo que pueda y esté en mi alcance para poder ir informando y sacando dudas. Y bueno, espero que haya sido provechoso.